Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2, que es la administración de proyectos. En el capítulo 2, pues obviamente estábamos viendo cómo poder realizar un estudio de factibilidad para evaluar si realmente el proyecto que nosotros estamos planteando es factible para la empresa. Para esto, pues realmente tenemos que tomar en consideración la viabilidad. Sin embargo, y a viabilidad tenemos que enfocarla en tres sentidos, es decir, tomar en cuenta lo que es la parte operativa y la parte técnica como tal y obviamente la parte económica. Anteriormente, pues ya habíamos visto cada una de ellas y cuál era la importancia. Habíamos determinado que en la parte operativa, pues realmente teníamos que validar si operativamente la empresa como tal estaba lista para este nuevo reto. Esto implicaba, obviamente, que la disposición del personal como tal, el recurso humano que se tenía, también a nivel de estructura, cómo estaban en cuanto a estructura y básicamente en sí cómo en esos momentos se estaba llevando la operación en la empresa. A nivel técnico, pues teníamos que considerar, y aparte de hardware, de software que actualmente tiene la empresa, así como el personal técnico que aunque cuenta la empresa, si estos ya tienen un departamento de IT bien conformado o básicamente pues no lo tienen aún y están en este proceso de formarlo. Y por último, pero no menos importante, es la parte económica, es decir, cuánto es el presupuesto que la empresa tiene para poder hacer frente a una implementación de sistema que recordemos que no solamente lleva un desgaste hasta cierto punto en cuanto a la parte de recurso humano, sino también hay un costo en que se incrementa en base a los diferentes aspectos que se consideran en el análisis técnico, ¿verdad? Si es necesario la compra de un nuevo hardware, si es necesario la compra de software. Entonces, todos esos aspectos como tal los tenemos que considerar en la parte técnica. Es muy importante también, una vez que evaluamos eso, pues centrarnos bastante en qué tipo de, tanto de hardware como de software vamos a adquirir y las diferentes validaciones que tenemos que tomar en cuenta. Esto básicamente fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada y el día de hoy, bueno, también vimos un poco acerca de lo que son los costos-beneficios. Dijimos que estas dos variables como tal van totalmente relacionadas, es decir, si nosotros aumentamos nuestros beneficios, pues automáticamente disminuimos nuestros costos y viceversa. Si nosotros aumentamos nuestros costos en institución, pues básicamente inherentemente también vamos a disminuir nuestros beneficios como tal. Habíamos dicho que en ambos escenarios tenemos beneficios tangibles y beneficios intangibles. Aquellos beneficios tangibles es lo que nosotros podemos ver, esos cambios que nosotros podemos ver en la empresa una vez que implementemos el sistema, ¿verdad? Que de repente pues la gente presenta los informes a tiempo, que de repente las actividades se realizan con una mayor prontitud y tenemos también, aparte de beneficios intangibles, que obviamente, aunque no lo vemos como tal a simple vista, pero sí es algo importante que aunque no se ve a simple vista, sí podemos determinar que como tal ayuda muchísimo a la empresa. Por ejemplo, que el gerente reciba información a tiempo, esto implica de que puede tomar decisiones a tiempo en forma oportuna, pueden crear nuevas estrategias, pueden lanzar un nuevo producto o pueden realizar un nuevo servicio, es decir, permite poder tomar gestión en todo lo que es el funcionamiento de la empresa como tal de una forma oportuna, que aunque no lo podemos ver como tal este beneficio, pero indirectamente se ve. También entre los beneficios tangibles, pues obviamente tenemos el aumento de nuestras ganancias,
el hecho de que se disminuye el tiempo de forma oportuna. Si antes en algunos procesos, por ejemplo, si antes en imprimir una factura tardábamos 30 minutos y ahora con el nuevo sistema pues tardamos 10 minutos, pues básicamente esta es una disminución de tiempo que si lo contabilizamos al final pues es bastante superior como tal. Tenemos como tal que tenemos también los costos y los costos, que en la parte de los costos tenemos costos indirectos y costos directos, es decir, tenemos costos intangibles y costos tangibles. Entre los costos tangibles que nosotros podemos ver es, por ejemplo, el aumento, por ejemplo, de materia prima, de costo de la materia prima, el aumento de costo en los suministros, aumento de horas extras trabajando. Todo eso es al final lo que afecta a nuestro flujo de caja, por lo tanto son costos tangibles. Y teníamos que entre los costos intangibles como tal, pues teníamos, por ejemplo, la pérdida de clientes, ¿verdad? Que ahí no podemos medir exactamente cuánto es el impacto que tenemos al perder N cantidad de clientes. O también tenemos el otro punto de vista en el sentido de que no podemos determinar qué hubiera pasado si hubiéramos lanzado una campaña a tiempo o si hubiéramos tomado una medida de precaución a tiempo. Pues realmente estos costos son intangibles, pero al mismo tiempo son costos que afectan bastante a la empresa si no se considera. Tenemos que tal y como decíamos también, que con los costos intangibles podemos tener el daño que la institución puede tener en el caso de daño de imagen como tal, si obviamente se pierden muchos clientes o si obviamente los clientes al final pues nos dan una mala reputación en cuanto a lo que es la empresa como tal. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es importante, muchachos, decir que es imposible realmente proyectar con precisión una cantidad monetaria para los costos intangibles, y esto es lo más preocupante. O sea, realmente con los costos, en el sentido de los costos, pues tenemos que tener mucho cuidado en general, pero sí es muy importante ese hecho, ¿verdad? De que cuando son costos intangibles, pues realmente no se puede predecir cuánto es el costo que estamos llevando. En cuanto a la planeación y control de las actividades, tenemos que la administración de proyectos incluye las tareas generales de planeación y control. Dentro de esas tareas, pues obviamente tenemos, y aparte de seleccionar, de asignar, de estimar y de programar. En la parte de asignar tenemos, de seleccionar, tenemos que seleccionar un equipo de análisis de sistemas. Esto es muy importante, es decir, cuando nosotros planeamos, debe de ser bien fundamentado, porque la planeación y el control es al final lo que nos va a permitir poder tener un éxito en las actividades que nosotros nos hayamos planteado para poder desarrollar el proyecto como tal. Entonces, el equipo que va a estar trabajando con nosotros, es muy importante que definamos ese equipo, que asignemos a estos miembros del equipo a los proyectos apropiados. Siempre es bueno que el administrador de proyecto pueda conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros. En base a esto, si él logra llegar a conocer esas fortalezas, si logra llegar a conocer esas fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros, pues de esta manera los puede asignar en las diferentes actividades que puede llevar el proyecto como tal, de manera que yo pueda cumplir realmente bien. Tenemos la parte de estimar el tiempo requerido para completar cada tarea. Es muy importante estimar ese tiempo.
cuando nosotros estamos haciendo una planeación, jóvenes, siempre es importante dejar un tiempo, no dejar tan ajustados los tiempos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en actividad de recopilación de información nos llevamos una semana, por decir algo, o nos llevamos 2 días, pues es importante decir, dejarlo calendarizado para una semana. Si en actividad, por ejemplo, de diseño de sistema, de diagramación y todo, pues decimos que nos vamos a llevar 2 semanas o 2 semanas y medio, entonces hay que decir, bueno, nos vamos a llevar 3 semanas. Es decir, siempre es importante dejar un tiempo de holgura, no dejar tan rígido lo que es esta estimación de tiempo, porque si nosotros dejamos muy rígido ese tiempo, es posible de que pueda suceder cualquier complicación, y recuerden que tenemos complicaciones externas y internas. En este caso hay muchas complicaciones, en especial las externas, que nosotros no podemos ni medir el impacto ni tampoco asegurar que nunca van a suceder. Por ejemplo, de que se enferme el contador, o que por alguna razón lo incapaciten, o que lo despidan. Puede suceder una serie de variables que obviamente van a afectar la estimación del tiempo propuesto. Por eso es muy importante en este sentido tomar todas las medidas de precaución y no dejar tan ajustado ese tiempo. Al momento de programar el proyecto de manera que las tareas se completen a tiempo, es muy importante esto. O sea, nosotros planeamos para poder completar estas actividades. Y es muy importante hacerlo en tiempo y forma. Eso es muy importante. Tenemos también que al momento de especificar qué significa el control, o realmente por qué es tan importante el control, tenemos que a su vez es importante porque utiliza o nos permite poder tener la retroalimentación para supervisar el proyecto. Es decir, es muy importante como administradores de proyectos no estar aislados de nuestro equipo, tampoco estar aislados del entorno, porque somos los administradores de proyectos, pues no nos vamos a inmiscuir. Siempre es importante estar en las reuniones, poder conocer sobre la institución, poder acompañar a verificar si realmente hay información que están recopilando los analistas de sistemas es la correcta, supervisar el desarrollo del sistema. Es decir, el administrador de proyectos tiene que estar en todas esas etapas, y sobre todo es muy importante que éste esté recibiendo retroalimentación de parte del equipo que tiene a su mando. También tenemos la parte de tomar ya acciones apropiadas para agilizar o reprogramar las actividades de manera que se pueda terminar a tiempo. Es decir, nosotros tenemos una planeación de nuestro proyecto, tenemos esa planificación, tenemos nuestro diagrama de Gantt, nuestro diagrama de PER, pero esto no implica de que solamente quedó en papel, no, sino que nosotros tenemos que estar a cada momento, tenemos que estar de forma constante gestionando, verificando, revisando que realmente estemos en tiempo y forma. Si nosotros vemos de alguna manera que alguna actividad se va a retrasar por una u otra razón, entonces podemos ir haciendo los ajustes. Es decir, no está escrito sobre piedra, sino que podemos ir haciendo los diferentes ajustes de manera de que no solamente el proyecto salga en tiempo y forma, sino que de alguna manera el administrador de proyecto pueda asegurar que la gestión que está realizando es la correcta. Por otro lado, tenemos la parte de motivar a los miembros del equipo para que estos puedan completar el trabajo de forma apropiada. Siempre es muy importante la motivación en todo momento. Recordemos que estamos trabajando con seres humanos como tales, y las personas pues tenemos necesidades propias. Muchas veces tenemos expectativas sobre alguna situación, y si no lo conseguimos, pues esto muchas veces nos desanima. Por otro lado, existen diferentes circunstancias que nos pueden poner ya sea contentos o tristes en alguna determinada situación, y esto obviamente puede provocar que nuestro trabajo se pueda ver afectado si no existe realmente una administración de proyectos que pueda estar viendo estos cambios
siendo susceptible a estos cambios de alguna manera y pudiendo apoyar a su personal de forma de poderlo motivar, de poder asegurarse que el trabajo se está haciendo de forma apropiada y en el tiempo oportuno, y sobre todo que todos sus integrantes estén claros de que todos están contribuyendo a que ese trabajo se pueda formar de forma idónea. Tenemos también en la estimación del tiempo algunos ejemplos. En este caso tenemos que es importante tomar en consideración el ciclo de vida de desarrollo del sistema, y para esto pues tenemos fases como que bien claras o determinantes dentro de ese ciclo de vida. Tenemos ya parte de análisis, ya fase de análisis, y entre las actividades que nosotros usamos de forma más, o mejor dicho, las actividades más importantes que tenemos en esta fase es la recopilación de los datos, el análisis de flujo de los datos y las decisiones, y la preparación de la propuesta. Es decir, esta parte de análisis pues lleva consigo el poder estudiar esos datos, el poder analizar los procesos, el poder diagramarlos, el poder realmente ir poniendo el funcionamiento del sistema con los procesos actuales de la empresa. Tenemos también aparte del diseño o la fase de diseño, que en esta fase pues tenemos el diseño de las entradas de los datos, tenemos el diseño de las salidas como tal, tenemos el diseño de las entradas propiamente en el caso de las pantallas, tanto de entrada como de salida, y tenemos la parte de organización de datos. Esta es la parte propiamente de diseño. Tenemos también la parte de implementación, donde tenemos implementación y evaluación como tal. Es decir, en esta parte, si bien es cierto de implementación, pues solo menciona implementación y evaluación, es importante también las tareas que van previas, como el desarrollo de los manuales técnicos, el manual de usuario, también la capacitación que se le va a brindar a los usuarios, el tiempo de prueba que vamos a asignar para nuestro sistema. Recuerden que en la categoría de pruebas hay diferentes tipos de pruebas, pero las pruebas que no podemos omitir son las pruebas funcionales propiamente del sistema, en conjunto con los usuarios que van a trabajar con el sistema, y también tenemos las pruebas propiamente que hacen el desarrollador en conjunto con los analistas de sistemas y también o las personas que van a implementar propiamente el sistema, que siempre es importante que ellos estén involucrados. Si nosotros calendarizamos la información, es decir, lo que anteriormente teníamos, vemos que cada una de esas actividades, en el caso de la fase de análisis, pues tenía 3 actividades, que era recopilación de datos, el análisis de flujo de los datos y decisiones, y la preparación de propuestas. Luego tenemos nuestra calendarización, donde aquí tenemos cada una de esas actividades. En este caso, pues solo tenemos la primera fase, que es la fase de análisis, y dentro de esta fase vemos que cada actividad tiene sus tareas específicas, es decir, dentro de la recopilación de datos, las tareas que se tienen son realizar la entrevista, administrar cuestionarios, leer información de las compañías, introducir el prototipo, observar la reacción del prototipo. Y dentro de eso tenemos las semanas que son requeridas para realizar cada una de esas actividades o tareas en específico. Por ejemplo, entre realizar y entrevista tienen planificado que aproximadamente lleva 3 semanas. Administrar cuestionario 4 semanas, y así sucesivamente. Tenemos en la parte de actividad de análisis de flujo de datos que vamos a tener una única actividad, que es el análisis del flujo de datos, y que eso va a llevar 8 semanas. En la parte de preparación de la propuesta, pues tenemos que el análisis de costo-beneficio, que es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos la parte, recordemos que el momento de generar la parte de costo-beneficio, pues hay unas técnicas que nos ayudan bastante. Por ejemplo, la técnica de poder sacar el costo a futuro, de poder demostrarle al gerente
en cuánto tiempo él puede recuperar la inversión que hizo con el sistema. Todo eso tiene que ver mucho con la parte de análisis de costo-beneficio. Tenemos ya parte de preparar la propuesta como tal, que eso lleva aproximadamente 2 horas, y tenemos ya parte de presentar la propuesta, que eso lleva aproximadamente 2 días. Aunque aquí, jóvenes, no se ve, realmente este cuadro hasta cierto punto está incompleto, porque aquí debería de haber otra línea más donde deberían de sumarme todas las semanas, es decir, cuántas semanas realmente yo estoy invirtiendo en total para mi proyecto. Eso al final es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuántas semanas nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto, y en base a eso nosotros decimos, ok, para estas actividades, que es la parte de análisis, esta fase como tal, son 34 semanas. Y así sucesivamente se va a ir haciendo con cada una de las semanas como tal. Tenemos ya parte de la estimación del tiempo requerido. En estimación del tiempo requerido tenemos el grado de detalle necesario dependiendo del proyecto. Todos los pasos críticos deben de aparecer en los planes. Esto es muy importante. Y a mala estimación en la programación de los tiempos obstaculiza el éxito del proceso. Y la experiencia del analista al final es lo más importante, era lo que yo les comentaba. De repente podemos decir que una actividad nos puede llevar semana y media, pero siempre sí es importante, y esto lo vamos adquiriendo conforme vayamos teniendo experiencia con la parte de administración de proyectos. Pues conforme vaya sucediendo esto, pues nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ok, es cierto, es semana y media, pero vamos a dejar el resto de la semana para poder ajustar detalles, o si sucede algún inconveniente, entonces vamos a decir que son 2 semanas. ¿Okay? Esto solamente de experiencia propiamente de analista, pues conforme vaya haciendo más proyectos va a ir desarrollando esa experiencia. Tenemos ya parte de estimaciones más probables, pesimistas y optimistas, y al mismo tiempo hay aplicación de promedios como tal, es decir, siempre tenemos que ver los diferentes escenarios. ¿Qué sucedería si el contador lo despiden? ¿O qué sucedería si dan más de una semana de vacaciones? Es decir, poder ver todos los escenarios, no solamente desde la óptica optimista, no solamente es que como sea vamos a salir adelante con el proyecto, sino poder ver en los diferentes escenarios de forma probable, es decir, probablemente suceda esto. Pesimista, viendo la parte peor, que es lo peor que nos podría pasar en el proyecto, y optimista, pues viendo a pesar de todo lo que está sucediendo, podemos salir en tanto tiempo. Es la parte optimista como tal. Tenemos ya metodología estructurada para identificar actividades y distribuirlas con suficiente detalle. En la parte al momento de hacer esto, no solamente basta con que nosotros hagamos nuestra planificación como tal, sino que también lo podamos graficar. Y el diagrama de Gantt como tal nos permite poder organizar nuestro proyecto. Es decir, un diagrama de Gantt al final es una de las formas más fáciles para poder calendarizar las tareas. Es un gráfico donde las barras representan cada tarea, y esto es muy importante. Y la longitud de cada barra representa la longitud relativa de las tareas. Es decir, como en nuestra gráfica nosotros calendarizamos cada una de las actividades y ponemos el tiempo. Este tiempo, dependiendo de cómo nosotros lo tengamos en nuestra calendarización, así lo vamos a poner en nuestro diagrama de Gantt. Es decir, si lo tenemos en semanas, pues al final nuestra calendarización tiene que ser en semanas. Si lo tenemos en día, pues tendría que ser en días. Si lo tenemos en meses, pues tendría que ser en meses. Esto es muy importante. No es que acá yo voy a colocar semanas y el momento de diagramar yo voy a diagramar en meses. Tiene que haber una concordancia. Tenemos también las ventajas principales de la gráfica de Gantt, es la simplicidad. Es decir, es bastante simple poder realizar los diagramas de Gantt.
Tenemos programas como, por ejemplo, Microsoft Project, que nos ayuda a poder llevar esta gestión de administración de proyectos como tal, a poder graficar y sobre todo algo bien importante es que en el momento que estemos graficando en Microsoft Project, así como también en Excel, que también tenemos esa opción para poder hacer diagramas de Gantt, pues nos permite colocar los recursos que están involucrados en cada una de esas actividades y dentro de esas actividades las tareas que tienen, ¿sí? Esto es muy importante. Tenemos que el analista de sistema encontrará que esta técnica no solamente es fácil de usar, refiriéndonos a las gráficas de Gantt, sino que también lleva por sí misma a una comunicación valiosa con los usuarios finales. Esto es muy importante, esa comunicación que nosotros podemos tener con los usuarios. También otra ventaja del uso de un diagrama de Gantt es que las barras son trazadas a escala, indicando la longitud relativa del tiempo. Es decir, si nosotros tenemos diagramado o tenemos nuestras actividades en meses, por ejemplo, y en nuestro diagrama ponemos que nuestra actividad inicia en el mes de julio, pero va a terminar en el mes de septiembre, entonces básicamente en nuestro diagrama vamos a agregar desde julio hasta septiembre y ese largo de esa barra significa aproximadamente el tiempo que se pueda requerir para esa actividad como tal. Tenemos que el uso de las gráficas de Gantt para programar proyectos en elaboración de las Gantt comprende los siguientes pasos, es decir, qué pasos tenemos que hacer para poder elaborar un diagrama de Gantt. Primero tenemos que identificar el programa, proyecto y sus objetivos. Luego tenemos que establecer actividades del programa y los supuestos y las limitaciones de los recursos. Luego tenemos que describir quién ejecuta cada actividad, cómo, con qué recursos y en qué momento. Tenemos también la determinación del tiempo de duración de cada actividad. Tenemos ya que se pueda representar las actividades secundarias mediante la utilización de barras de tamaño proporcional a la duración. Y tenemos después la elaboración gráfica del diagrama de Gantt, el cual se procede a ejecutar el programa y controlar las diferentes actividades que están programadas con relación al cumplimiento de las actividades ejecutadas. Es decir, en el diagrama de Gantt también podemos llevar cómo va cada actividad, si está totalmente completada, si está en proceso, si ya un 50%, pues cada uno de esos lo podemos tener en cuenta en el momento de realizarlo. De esta manera nos queda, tenemos aquí las actividades que están totalmente incompletas, que están en color verde, y las actividades, es decir, que estas todavía no se han iniciado, y las actividades que están completadas, que están en color rojito, y las actividades que están en proceso, es decir, que no están totalmente finalizadas, ni tampoco están sin iniciar, pero que están básicamente en este proceso de poder finalizar la actividad como tal. Tenemos un ejercicio, lo que pasa es que este ejercicio como tal, este ejercicio 18, no lo tienen que hacer, igual voy a tratar de ponerles un foro para que ustedes lo puedan realizar y pueda haber participación por parte de ustedes. Tenemos que el uso del diagrama de Pear, es decir, ya vimos el diagrama de Gantt, ahora vamos a ver el diagrama de Pear, el cual sus siglas significan técnicas de evaluación y revisión de programas. Tenemos que también un programa es representado por una red de nodos y de flechas y es luego evaluado para determinar las actividades críticas, mejorar la calendarización si es necesario y revisar el avance una vez que el proyecto se realice. Tenemos también que el diagrama de Pear como tal es útil cuando las actividades pueden ser realizadas en paralelo en vez de forma secuencial. Eso es muy, pero muy importante que lo tengamos claro.
Aquí podemos ver un dibujo donde tenemos cada nodo. Cada nodo inicia, puede iniciar con 1 y de forma secuencial, conforme vayamos agregando los nodos, los vamos a ir etiquetando. Sin embargo, generalmente se inicia con 10, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Algo bien importante es que la flecha como tal, no importa realmente el largo de esta flecha. En sí no representa nada, y lo que representa es hacia dónde va conectada con la actividad como tal. Y vamos etiquetando yo con la letra que corresponde a esa actividad. En este diagrama no solo faltan las letras, sino que también faltan, bueno, tienen las letras, pero faltan las semanas. Acá debería de ser A,2, por ejemplo. Si en esta actividad como tal, aquí vemos esta calendarización, en esta actividad como tal, que es un ejemplo de calendarización, vemos que tenemos la actividad A, cuyo precedente en sí es ninguno, y el tiempo es 5, es decir, 5 semanas. Entonces, en este diagrama como tal, debería de ir A,5. Fíjense, muchachos, que sí, mejor hagan el ejercicio como tal en sus casas. Una vez que ustedes lo puedan hacer, me lo mandan por correo cuando lo tengan resuelto, y obviamente este tendrá un valor de 0.5 extra. Tienen que hacer tanto el diagrama de Gantt como el diagrama de Pear. Dentro de eso también tienen que contestar cuáles son las ventajas. Y esto se tiene que explicar en un párrafo. Aunque aquí solo les están pidiendo el diagrama de Gantt, traten también de aquí mismo hacer el diagrama de Pear. Vemos que cada una de las actividades como tal, y las etiquetamos con una letra, comenzando con la letra A y finalizando hasta con la letra Z. Entonces, cada una de esas actividades como tal, tenemos la precedencia de cada una de ellas. Es decir, aquí donde dice dibujar el árbol de decisión, nos dice que es la tarea B y que precede la actividad A. Si nosotros lo vamos a ver a este diagrama, miren, de la tarea A llega a su nodo y sale hacia la tarea B. Acá falta poner cuántas semanas. Por ejemplo, en este caso son 4 semanas las que se van a tardar. Cuando nos dice que ninguno, quiere decir que este puede salir del nodo principal. Es decir, en el caso de F como tal, podría salir del nodo principal. Este dibujo que esta calendarización que ustedes ven, su representación, pues no es esta de acá. Yo solamente es para explicarles de que cada semana como tal debería de llevar y etiqueta y la cantidad de semanas que van a tardar en realizar una actividad como tal. ¿Cuáles son la importancia de un diagrama de Pear? Pues bueno, los diagramas de Pear muestran las prioridades de las actividades que deben de ser terminadas antes de que se inicie la siguiente. Es decir, recuerden aquí como tenemos una actividad, por ejemplo, la actividad A no tiene ninguna precedencia. Sin embargo, la actividad B sí, no podemos pasar a la actividad B si no hemos realizado la actividad A. De igual manera, no podemos pasar a la actividad C si no hemos realizado la actividad B. No podemos realizar la actividad D si no se ha realizado la actividad C y la actividad I. Entonces, por lo tanto, esta actividad no puede finalizar hasta que no se haya finalizado la actividad C y la actividad I como tal. Tenemos también que una vez que se dibuja un diagrama, es posible identificar las rutas críticas. Esto realmente el objetivo de un diagrama de Pear como tal es identificación de la ruta crítica, es decir, y la trayectoria más larga que reconoce las actividades. Para esto, si ustedes se fijan en este diagrama como tal, sí está bien especificado. Aquí iniciamos nuestro nodo con 10. Y nuestra primera línea, que es, en este caso es N3, es decir, es la actividad N,
y va a durar 3 semanas, ¿ok? Llega al nodo 20 y así sucesivamente. ¿Cómo es la caracterización de la ruta crítica? Pues es la suma al final de todas las rutas. Es decir, si nosotros sumamos, en este caso sería 3 más 5 más 3 más 3 más 2 más 3 más 7. Al final, esto nos proporciona lo que es nuestra ruta crítica, en este caso, de esta manera. Por ejemplo, en el primero tenemos 3, agarrando la primera ruta, ¿ok? Y tenemos 3, tenemos 5 semanas, después tenemos 3 semanas, después tenemos 4 semanas, después 3 semanas. Sería 3 más 5 más 3 más 3 más 2 más 3 más 7. Esto nos da 26 y la primera ruta nos da 26. Vamos a anotarlo en algún lugar. Ok, la primera ruta nos da 26. Ahora tenemos la siguiente. En la siguiente tenemos, podemos escoger el siguiente que sería 3, 5, 3, 4, 3 y 7. Entonces teníamos 3 más 5 más 3 más 4 más 3 más 7 serían 25. Entonces, y la siguiente es 25. En la siguiente que podríamos también tener sería 7, en este caso 1, podría ser 4, 3 y 7. Entonces sería 7 más 1 más 4 más 3 más 7. Nos da 22. Entonces, si ustedes se fijan, en este diagrama como tal tenemos 3 rutas posibles. La primera que es 26, el total de la suma de las semanas. Y la segunda que es 25 y la última que hicimos es 22. Por lo tanto, nuestra ruta crítica en este caso es esta que tenemos en color rojo, porque es la que más tiempo nos llevaría a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ruta crítica como tal no puede retrasarse ninguna actividad. El retrasar una actividad como tal en esta ruta significaría simple y sencillamente que el proyecto no se va a poder resolver. Por eso es tan importante poder esquematizar esto. El diagrama de PER es muy útil y es importante para esto. Acá tenemos un ejercicio donde tenemos una serie de actividades etiquetadas de A a I, donde tenemos que esta actividad A, o sea, nuestra primera actividad siempre va a ir etiquetado como A, ¿verdad? Que es realizar la entrevista, nuestra actividad B, que es administrar el cuestionario, nuestra actividad C, que es el informe de compañía, nuestra actividad D, que es analizar el flujo de datos, nuestra actividad E, que es introducir el prototipo, F, observar las reacciones del prototipo, G, realizar un análisis de costo-beneficio, H, preparar la propuesta y presentar la propuesta. Entre las restricciones que tenemos o las precedencias, tenemos que la actividad A no tiene ninguna y actividad B tiene que haberse realizado la actividad como tal y actividad C no tiene ninguna y actividad D tiene que haberse realizado la actividad B y C y actividad E realizado la actividad B y C y actividad F realizado la actividad E y actividad G realizada la actividad D y actividad H realizada la actividad FG y actividad I realizada la actividad H como tal. Entre la duración que nosotros tenemos ahí, cada una de las actividades están con unas semanas aproximadas. ¿Cuál es el error en este cuadro? En este cuadro, y se lo voy diciendo para que ustedes no lo cometan, y la duración tenemos que especificar ya en qué es, si es semana, si es día o si es meses. En este caso, pues, asumimos que sean semanas, sin embargo, siempre es importante duración y entre paréntesis colocar si es semana, si es día o es mes.
tenemos cómo yo diagramamos con nuestro diagrama de Pear. Siempre es importante hacer el diagrama de Gantt y el diagrama de Pear. Sin embargo, ahorita pues nos enfocamos un poquito más en el diagrama propiamente de Pear. Acá tenemos esquematizado cada uno de los nodos. Iniciamos con actividad A. Llega a nuestro nodo 20 y recuerden que para poder diagramar nuestra actividad B tiene que haberse realizado la actividad A. Por lo tanto, de ahí nos sale la actividad B. Y actividad C nos dice que no precede ni ninguno, quiere decir que sale de nuestro nodo principal, el cual está etiquetado con 10. ¿Sí? Y estos llegan, ambos nodos, ambas flechas llegan a un nodo. Algo muy importante con este tipo de diagramación es que no puede quedar ninguna flecha en el aire. Es decir, toda flecha tiene que apuntar a un nodo por fuerza. Eso es muy importante. Tenemos entonces esto, tenemos que en el caso de actividad propiamente D como tal, si ustedes se fijan, precede actividad B y C, entonces por eso nuestra línea para nuestra actividad D sale de nuestro nodo donde viene la actividad B y C. Es decir, que si estas dos actividades no finalizan, cada nodo significa la finalización como tal. Si no finalizan, no podría salir actividad D. Y actividad E también necesita que hayan terminado la actividad B y C, por lo tanto salen de nuestro nodo 30. ¿Okay? En actividad F nos dice que tiene que haberse terminado la actividad E para que pueda salir y actividad F, por lo tanto sale del nodo de finalización de nuestra actividad E, sale nuestra actividad F hacia un nuevo nodo. En el caso de actividad G y precede actividad D, es decir, que sale de nuestro nodo de finalización de actividad D, por fuerza tiene que salir de ahí porque tiene que haberse terminado la actividad D para que salga la actividad G. Y actividad, una vez que nos dice que la actividad H tiene que haber terminado la actividad F y G para que salga la actividad H. Y obviamente tiene que haber finalizado la actividad H para que se pueda culminar la presentación de la propuesta con nuestra actividad y la cual termina en la finalización del nodo de esa actividad, que en este caso se etiqueta con número 80. Si siguiera, pues seguiría ya siempre de 10 en 10, ¿verdad? Y realmente es muy importante esto. Hay actividades también que se pueden manejar en paralelo y esos también, pues, generalmente se ponen con líneas punteadas cuando son actividades que de una u otra manera, pues, se llevan en forma paralela con otras actividades como tal. Tenemos que para determinar la ruta crítica, chicos, en este caso, pues vemos que tiene que ser en sí la sumatoria de cada uno de ellos. Cada una de las rutas como tal tenemos que verificar. Por ejemplo, la primera ruta podría ser esta, por ejemplo, 3, 4, en este caso, y así sucesivamente, 5, 3, 2 y 1. Acá, jóvenes, como tal, si ustedes se fijan, están colocados los nodos. Sin embargo, para que no se confundan, esto solamente es para determinar los tipos de rutas que vamos a tomar. Es decir, tomamos la ruta 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. También podemos tomar la ruta 10, 30, que es este tercero,
40, 10, 30, 50, 60, 70 y 80. Pero también podemos tomar la ruta 10, 20, 30, 40, 60, 70 y 80. Pero también podemos tomar la ruta 10, 30, bueno, esto ya habíamos visto, 50, 60, 70 y 80. Es dependiendo realmente, muchachos, de lo que nosotros queramos hacer. Ahora, lo que sí es importante es que no dejen ninguna ruta por fuera. Tienen que tomar todas las rutas y una vez que toman cuáles van a ser los nodos que van a considerar, comienzan a sumar las semanas, es decir, suman cada semana. Por ejemplo, acá es 3, aquí es 4 y así. Al final, muchachos, pues aquí nos aparece que nuestra ruta más larga es 22 y esto salió de la sumatoria propiamente de los valores que corresponden a cada uno de estos nodos. Por ejemplo, el 10 corresponde el 3, en el 20 corresponde 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos también que la ventaja del diagrama de PER es la fácil identificación de orden de precedencia. Esto es muy importante. Y a fácil identificación de la ruta crítica y de las actividades críticas. Y tenemos también la fácil determinación del tiempo de holgura en margen de maniobras para el retraso de caminos no críticos. Es decir, por medio del diagrama de PER, básicamente podemos ver el orden de las precedencias, podemos ver la ruta crítica como tal, que esto es muy importante. Tenemos Tenemos entonces, jóvenes, también este ejercicio, ¿verdad? Donde básicamente nos están, pues en base a lo que nos están pidiendo, pues vamos a contestar, vamos a verificar si realmente es útil hacer un caso de estudio para este ejercicio y si sería útil, pues contestar por qué sí y por qué no. ¿Ok? Esto es muy importante. Y aparte de eso, pues también nos piden que podamos diagramar y el diagrama de PER y en base a lo que diagramemos, pues identificar si va a ser necesario un caso de uso. Caso de uso únicamente se hacen para algunas actividades donde definitivamente tenemos que tener el caso de uso, donde están los procesos de una actividad y cuáles son los resultados. Generalmente son aquellas funciones que son un poquito más críticas. Por ejemplo, el área de caja, de facturación, que es muy importante esquematizar bien los procesos y cuál es el flujo de esa información, ¿verdad? Entonces, para eso generalmente nos sirven los casos de uso. Y para también identificar cuáles son los diferentes personajes que van a interactuar directa o indirectamente en cada uno de esos procesos importantes. Tenemos que la administración de proyectos, cuáles son los aspectos importantes que el gerente de proyecto y el administrador de proyectos tiene que tener claro. Primero, cómo determinar qué es necesario y cómo iniciar un proyecto. Todo inicio de todo proyecto, como de toda actividad, pues es un poco difícil y es complejo, pero no es fuera de otro, no es fuera de lugar, es decir, es complejo, es difícil, sin embargo, conforme ustedes vayan agarrando experiencia en la administración de los proyectos, pues se va a ir haciendo bastante fácil al final. Pues, ¿qué es lo que se va a necesitar? Pues todo lo que se necesita para el proyecto, todo lo que se necesita en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recurso tecnológico, en cuanto a lo que cada área va a hacer como tal y le corresponde, pues todo eso tiene que llevar, el administrador de proyectos tiene que medir esas necesidades. Tenemos también la parte de cómo desarrollar las definiciones del problema.
poder examinar y la viabilidad de completar el proyecto del sistema. Esto es muy importante, esto es una tarea esencial para el administrador de proyectos. Reducir los riesgos en el sentido de que, recuerden de que tenemos que verificar todos aquellos riesgos o todos aquellos posibles riesgos que puedan tener durante el desarrollo del proyecto y una vez implementado, y cómo ir minimizando esos riesgos como tal. Identificar y administrar las actividades, y algo muy importante es contratar, administrar y motivar a los miembros del equipo de esta persona, de este administrador de proyectos, ¿verdad? Tiene que siempre estar bien dispuestos a estar en este sentido, pudiendo de esta manera animando a cada uno de sus administradores como tal. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Y voy a realizar el otro video para no hacerlo tan largo, porque este prácticamente ya lleva casi una hora. Entonces voy a cortar aquí y voy a realizar el otro video para que pues ustedes puedan tener toda la presentación como tal en el video. Algo muy importante, jóvenes, es que cualquier duda que ustedes tengan ya pueden hacer a mi correo electrónico nazarena.idiaquez@una.edu. También lo pueden hacer mediante el foro de consultas o mensajería. Muchísimas gracias por todo, cuídense mucho y estén pendientes de la siguiente videoconferencia. Gracias.